Existe un concepto que es opuesto al de la trascendencia, y este no es otro que el de la manifestación o existencia. Hoy vamos a hablar de ello, de la manifestación, que además está íntimamente vinculada con el principio femenino, con el eterno femenino. Si te interesa este tema, te animo a que te quedes en el vídeo de hoy y te doy la bienvenida a mi canal, La Huellas Estrellas. En este vídeo de hoy, y enlazando con lo que hemos estado viendo en los vídeos y en la serie de vídeos anteriores en la que hemos estado tratando sobre los dos grandes arquetipos de la dinámica infinita de la vida, el arquetipo masculino y el arquetipo femenino, pues hoy vamos a hablar, porque estamos centrándonos más en el arquetipo femenino, de la manifestación. De estos vídeos te dejo aquí una pestañita por si no los has visto para que puedas acceder a ellos. Ese arquetipo femenino, esa gran diosa madre, hay que recordar que es el principio, el útero cósmico, el seno que recibe la semilla espiritual para desarrollarla, cuidarla, alimentarla y procurar con ello la renovación permanente de la vida. Por eso es la gran diosa madre, por eso el principio femenino es tan importante, porque acoge a las chispas divinas, las cuida y las hace que den fruto, en definitiva, ¿no? Y con ello, además, insisto, perpetúa y genera la dinámica infinita de la vida. Esto es de lo que hemos estado hablando en los vídeos previos. Ahora ya nos centramos más, sobre todo, en la manifestación, que, como digo, se da dentro del útero cósmico. No es que sea el principio femenino, sino que se da dentro de él. También se le conoce como existencia. Y antes de nada, pues creo que es fundamental entender que esta manifestación hay que hacer una distinción dentro de ella misma, entre dos tipos de naturaleza, de naturalezas. La manifestación es tanto a través de la naturaleza visible, física, material, como de la manifestación invisible o sutil, que incluso la podríamos denominar como etérica, porque de hecho es o está hecha de éter, de ese quinto elemento, el famoso éter. Si bien la manifestación visible se hace en torno a los 4 elementos básicos y clásicos, que son la tierra, el agua, el fuego y el aire, la manifestación invisible se hace a través del éter. Es, por tanto, sutil y, podríamos decir, como digo, etérica. Por tanto, la manifestación es mucho más que este mundo y que esta naturaleza visible que podemos palpar. Es también los mundos invisibles. Y aunque sean mundos invisibles, no dejan de ser la manifestación por ello. Esto es importante porque estamos asociando casi siempre manifestación a lo visible y no entendemos que esos mundos sutiles, esas dimensiones superiores, que son mucho menos densas que la materia física, son efectivamente las regiones celestes o el reino espiritual, y que ese reino espiritual es también la manifestación. Y ojo, que esto no lo digo yo por mi cuenta, sino que viene en todas las tradiciones espirituales, pero por ejemplo, por citar una, creo que de sobra conocida por todos, en la Biblia. En la Biblia, y nada más que en Génesis 1, es decir, en los primeros versículos de la Biblia se dice: en el principio Dios creó el cielo y la tierra, o los cielos y la tierra. Es decir, lo invisible y lo visible. De hecho, en el credo católico antiguo se decía que Dios era Dios de lo visible y lo invisible, o creador de lo visible y lo invisible. Quiero decir que siempre se sabe que se ha considerado a las regiones celestiales como la manifestación también, y como creación, vamos a decir, ¿no? Y que solamente aquello que podemos considerar divino, divinidad, o relativo a la trascendencia, no sería manifestación y sería dentro ya del principio masculino, del Padre. El resto, que no sea reino divino, es
manifestación. Esto es importante porque es de lo que vamos a hablar. Entonces, claro, si hablamos de los mundos invisibles, a lo mejor pues choca que creamos que sea la manifestación. No, es que es la manifestación también. Una manifestación, como digo, a través de otro elemento, que es el éter, y que debemos de considerarla así, realmente, ¿no? Dentro, incluso, de lo que podemos considerar el gran útero, el gran seno cósmico, la gran diosa madre. Por tanto, vamos a hacer un pequeño resumen de todo lo que estamos viendo en estos vídeos, y es que, muy breve, hay una unidad primordial y absoluta, el uno, lo que se considera como el uno, que yo identifico con la vida y con la verdad. Ya tengo un vídeo en el que hablo de ello. Con la vida, en definitiva, ¿no? La vida es la unidad, porque es la vida, de hecho, ¿no? Esa vida, esa unidad, se despliega, según vimos, en la dualidad. Primero el uno se hace dos, y luego se sigue desplegando infinitamente a través de miríadas de criaturas, a través de la multiplicidad o diversidad cósmica, ¿no? Bien, esa dualidad primigenia, esa primera separación, esa primera división, genera dos roles, dos arquetipos, dos principios, el masculino y el femenino, el padre y la madre. El primero es la trascendencia, es la divinidad y es la eternidad. Y el segundo es la existencia o la manifestación. Y aquí es donde hacemos esa división entre la visible y la invisible, siendo la invisible el reino de los cielos, porque efectivamente hay más de un cielo, ¿no? Por eso se dice el reino de los cielos, porque son diversas dimensiones, vamos a decir, ¿no? Si tomáramos el ejemplo de un edificio, de una casa, lo que veríamos es que el mundo físico es, evidentemente, lo visible, es decir, es el edificio, la propia casa que ves, eso sería la materia, eso sería la manifestación de la naturaleza visible, palpable, material. Incluso esa estructura, ese orden cósmico también, que es el universo visible también sería la casa, el edificio, ¿no? La manifestación visible. En este sentido, debemos considerar que la materia universal, esos cuatro elementos en definitiva, es en efecto el suelo, es el límite de la vida, el fondo donde se encuentra la vida más densa y más pesada, pero no desde un punto de vista negativo, no lo entendamos como algo negativo, sino como el punto más bajo de la manifestación, porque siendo el suelo de la casa, vamos a suponer, ¿no? Pues es, o se puede equiparar a la tierra en donde se siembran, como he dicho al principio, las semillas espirituales, las semillas de la vida y el propio orden de la evolución. La base, en definitiva, la materia es la base donde arraigará, donde estará la raíz de la vida y donde va a crecer, donde se va a desarrollar y donde se va a desplegar. Este despliegue parte siempre en esta manifestación de lo más visible a lo más, de lo más pequeño a lo más grande, de lo inferior o más humilde, como puede ser una partícula, un átomo o una célula, hasta lo más elevado, lo más grande, lo más sublime, como puede ser pues ya un planeta, un sistema solar o una galaxia, ¿no? Eso también, además, esa evolución que va de lo pequeño a lo grande, también se produce precisamente entre esas dos naturalezas visibles y invisibles, es decir, va de lo denso a lo menos denso, a lo sutil, de lo material a lo espiritual. En cambio, el mundo inmaterial, la naturaleza invisible, este reino de los cielos, esas dimensiones superiores, celestes, se podrían definir, en ese ejemplo de la casa, como los planos que contienen los modelos y los patrones que el constructor de la casa, que es el Padre, que ya reside el Padre en el reino divino, o sea, ya no está dentro de la manifestación, ese es el arquitecto. Podríamos decir, pues bueno, esos planos que contienen los modelos y patrones de la casa se encuentran en ese reino de los cielos, ¿no? Digamos que por eso el reino espiritual sustenta al reino material. Digamos que lo superior o lo sutil es lo que da realidad a lo material, a lo físico. En efecto,
La manifestación está visible e invisible en todo su esplendor. Es un orden preciso, es un orden jerárquico. Por eso se le denomina cosmos. Cosmos significa orden. Y este orden, que está perfectamente estructurado con una inteligencia divina, se hace en distintos niveles, en distintas dimensiones, en distintos planos, como una cadena en la que los eslabones se unen y se compenetran en un proceso evolutivo perfecto. El entramado del universo, por tanto, es la estructura base de la consciencia de la vida que despliega su totalidad, y esto es importante, en forma de fractales de sí misma. En una palabra, se autorreplica. Es decir, esa estructura perfecta se hace en forma de fractal. Y el fractal, como sabemos, es la forma que contiene todas las formas, ¿no? O sea, la forma en la que está el universo se encuentra en cada partícula del universo, ¿no? En cada fractal. Por tanto, es la forma en que se automultiplica, se autorreplica, se puede perpetuar, ¿no? Y eso lo hace, como digo, a través de una estructura jerárquica perfectamente precisa, perfecta en definitiva. La matriz, o sea, el eterno femenino, que la gran diosa madre, la matriz cósmica, por ello tiende a ser la estructura que engloba todo acondicionamiento de conciencia, excepto, como digo, la conciencia divina, que ya pertenece al ámbito del arquetipo masculino y del que no estamos hablando, ¿no? Pero el resto de conciencias se encuentran en esa matriz, ¿no? Por otra parte, la manifestación o existencia tiene una connotación ascensional, es decir, es un proceso de ascenso. Siempre lo que parte de la madre, lo que parte de la matriz, es ascendente. Es un proceso ascendente, es decir, que dentro de ese circuito infinito, lo que es ascendente corresponde al principio femenino y, en este caso, a la manifestación. De hecho, debido a esto se puede producir una controversia bastante interesante en torno a si el proceso vital infinito es ascendente o descendente. Es decir, si estamos hablando de un acto que viene de lo alto, que viene de lo divino, que viene del principio masculino hacia el femenino, es decir, en lo que sería un descenso, o si por el contrario ese proceso es ascendente, es decir, que parte de la madre para llegar al padre. Bien, yo ya he dicho que en el fondo no es ni una cosa ni otra, sino ambos, que es la interacción. Por eso se trata de un circuito infinito, de ese ascenso y de ese descenso. Es decir, que es tanto un ascenso como un descenso. Un descenso del reino del Padre, traer el reino de los cielos, es lo que hizo Cristo. Por eso Cristo, su mensaje era: yo traigo el reino del Padre. Traía el reino del Padre a la manifestación, hacía el trabajo del descenso, pero él mismo hizo el mismo trabajo, el del ascenso, porque también ascendió a los cielos. Después de la resurrección, son dos cosas diferentes. Él resucitó y después de la resurrección, además, posteriormente, ascendió a los cielos. Hizo los dos trabajos. ¿Por qué? Porque era el gran maestro y vino a enseñarlo, evidentemente, ¿no? A enseñar que tanto es un descenso, un traer el reino del Padre, como un ascenso, un llevar el reino de la Madre también hacia el Padre. Esta es la realidad. Lo que sí que sucede, y este es el matiz sutil importantísimo que quiero decir en el vídeo de hoy, es que en cualquier caso sí es cierto que, y esto produce confusión, que la dirección la dirección y el sentido, más bien el motivo, ¿no? Pero la dirección y el sentido y el motivo del proceso cósmico vital, de ese circuito infinito de la vida, independientemente de que sea ascenso o descenso, tiene una dirección. Y esa dirección, es decir, es un viaje. Por tanto, parte de un sitio para llegar a otro en cuanto al sentido. ¿Cuál es el sentido que tiene? Y sí que es verdad que esa dirección parte, digamos, del principio femenino, parte de la matriz hacia el Padre. En cuanto al sentido de la vida, vamos a decir, ¿no? El sentido de la vida es ir, como dije al principio, de lo más pequeño a lo más grande, de la materia
al espíritu, es decir, de lo denso a lo sutil, y de lo imperfecto a lo perfecto. Es decir, es un proceso de perfección, es un proceso de perfeccionamiento. Por tanto, se parte de lo que es imperfecto, que efectivamente podríamos decir que es la materia que salta a la vista, que es corruptible, es decir, que es corrupta, que se pudre, ¿no? La materia se pudre y se descompone. Y es imperfecta porque, en efecto, todo lo que está en la naturaleza todavía no tiene grado de perfección, pero tiende a la perfección. Entonces, esa dirección es como la flecha del tiempo. El tiempo es circular, ya sabemos que el tiempo es circular, pero tiene una dirección, tiene una flecha. Existe lo que se llama la flecha del tiempo, y la flecha del tiempo es hacia adelante, no es hacia atrás. Por eso no se puede ir atrás en el tiempo, por mucho que nos cuenten películas de que vas atrás en el tiempo con máquinas del tiempo y ese tipo de cosas. Evidentemente no se puede ir atrás en el tiempo, porque implicaría unas cuestiones físicas y metafísicas que lo hacen imposible, y por tanto el tiempo tiene una dirección, tiene una flecha y es hacia adelante. Pues lo mismo, el sentido, el viaje, la dirección de ese proceso cósmico vital es ascendente en ese sentido, ¿no? O sea, es que va de la madre al padre, pero no es ascendente, sino que va de la madre al padre, va, insisto, de lo que es imperfecto a lo que es perfecto. Y ese, o digamos, de lo que es transitorio o temporal a lo que es intemporal, eterno o imperecedero. Esa es, digamos, la dirección y la razón de la vida. Ese es el sentido de la vida. Y esa diferencia es muy sutil, porque podríamos pensar, y de hecho hay muchas tradiciones espirituales que así lo afirman, que por ese motivo estamos hablando siempre de que el proceso es un ascenso. No, el proceso es un ascenso y un descenso, pero tiene una dirección que sí que es verdad que va de lo inferior a lo superior, de lo más denso a lo más sutil. Eso sí es cierto. Digamos que es como que siempre estamos evolucionando, progresando, mejorando infinitamente. Es decir, el proceso, por eso, esto también lo había comentado, en realidad la realidad, el tiempo es una espiral más que un círculo, ¿no? Porque entonces está siempre evolucionando incesantemente, cada vez mejor, cada vez mejor. El universo se perfecciona cada vez más y lo hará siempre, porque esa es su tendencia, esa es su dirección hacia ser siempre mejor. Entonces no es un círculo, sino que es una espiral en la cual el punto central siempre es el mismo, pero en una octava superior, o en un punto, digamos, en un grado superior. Siempre vamos subiendo de grado. Por tanto, esa es la razón, ese es el sentido de la vida, y esa es la razón de que vayamos de lo inferior a lo superior. Y por tanto, parezca o dé la impresión de que estamos ante un proceso ascendente. Pero insisto, es un circuito infinito que contiene los dos procesos, el de ascenso y el descenso. Espero haberme explicado y no haberme liado más, y espero que quede, porque esto es importantísimo, ya que crea, como digo, confusión. En síntesis, en lo que estamos, o lo que estamos hablando es de el intercambio, de la complementación de esos dos principios opuestos, que son el principio masculino y el principio femenino, y de cómo se intercambia la energía de ambos. Es decir, cómo el padre fecunda a la matriz a través de la depositación en esa matriz, en ese seno de las hierbas divinas, de lo espiritual, y cómo la madre hace que eso, que es espiritual, se desarrolle, progrese, mejore y ascienda. Ese es un poco el sistema. Para eso volvemos a lo que siempre hemos dicho, que tenemos que entender que todo es uno. Eso es lo que es fundamental. Tanto el padre como la madre, en el fondo, es una misma cosa. Son simplemente papeles o roles de la propia unidad, del propio absoluto, ¿no? que juega, que con esos intercambia, digamos, esos principios, ¿no? Esos arquetipos. Lo que permite el rol femenino es la generación y lo que permite el rol masculino es la regeneración. ¿Y por qué sería esto así? Bueno, porque si no, la vida colapsaría. Si partimos de la base del principio divino, que es el del Padre, que es perfecto, nunca evolucionaría porque es perfecto. O sea, que se quedaría siempre igual. De hecho, su característica fundamental es que es estático, ¿no? Porque es eterno y no se mueve. Entonces, nunca mejoraría ni se perfeccionaría. Se necesita de lo opuesto, es decir, de lo que es
imperfecto para que eso que sea imperfecto se haga perfecto. De lo perfecto no sale lo perfecto porque ya es perfecto, sale de lo imperfecto. Eso es lo que tenemos que entender y es muy bonito, realmente, porque, insisto, es gracias al cambio y gracias a la dinámica de la energía femenina que eso que es imperfecto se va a tornar en perfecto y lo permite hacer porque, insisto, de lo perfecto no puede salir nada porque ya es perfecto, ¿entiendes? Entonces, este es un poco, no sé si me explico, la razón. Por eso se necesita siempre el juego de los contrarios. La materia, en definitiva, en su evolución, tanto física, porque también es física, como espiritual, va a alcanzar el máximo grado de perfección, que es, primero, el espíritu y luego lo divino. Ahora, esto es importante también entenderlo. No excluye esto que estoy diciendo que haya momentos de evolución. Estoy diciendo que todo es una evolución, pero es cierto que dentro de ese proceso evolutivo incesante hay procesos de involución, ¿no? Por ejemplo, cuando nosotros vemos una estadística que tiende hacia arriba, podemos ver que tiene dientes de sierra, ¿no? Que va subiendo, bajando, aunque la tendencia es hacia arriba. Eso sucede, evidentemente. Nosotros estamos en una evolución infinita, pero en esa evolución se producen pequeños descensos, ¿no? Se producen pequeñas involuciones, se producen pequeñas regresiones. En estos momentos, precisamente, estamos viviendo uno de ellos. Se producen esas involuciones, sobre todo en los finales de ciclo. Ahora estamos viendo un gran final de ciclo, gordísimo. Se ha venido a llamar, y es correcto, un apocalipsis. Lo que pasa es que, bueno, hay muchos apocalipsis, este es uno de ellos, pero este es uno importante. Entonces, estamos viviendo un gran final de ciclo y estamos viendo un gran proceso de involución, pero porque lo que va a dar es precisamente lugar a un proceso de evolución muy potente. En algunas terminologías se está hablando de saltos cualitativos o saltos cuánticos, ¿no? Es decir, que se va a producir un gran salto, no va a ser en 4 días, pero del mismo modo que efectivamente estamos bajando muchísimo y evolucionando un montón, pues se va a producir un salto hacia arriba con las nuevas generaciones, sobre todo, pues igualmente mayor, ¿no? O sea que estos procesos también son así, no son lineales, ni homogéneos, ni muchísimo menos. Y con esto concluyo el vídeo. Recordaros simplemente que la consciencia divina está en todo, está en la madre y está en el padre. En la madre está, vamos a decir que dormida, y en el padre ya está despierta. ¿Qué es lo que permite la madre, la matriz? ¿Qué es lo que se consigue con la manifestación, con la existencia? Pues que esa consciencia despierte, esa consciencia que está todavía incompleta, inacabada, que está fructificándose, está haciéndose en la matriz, se está formando, pueda ascender, pueda mejorar y pueda alcanzar esa perfección, pueda hacerse perfecta. En resumen, para comprender la dialéctica infinita de la vida, que es lo que estamos viendo en estos vídeos, no, o debemos de rechazar, analizarla desde sus aspectos contrarios separados. Debemos hacerlo, por el contrario, desde la complementariedad de los opuestos, desde la interacción y confluencia de ambos. Y de ahí se consigue que la vida sea absoluta. Ah, y se me olvidaba, esa dialéctica que se hace a través de la dualidad, es decir, de dos principios, o de dos aspectos, vamos a decir, bueno, pues todavía hay un tercer aspecto. Por eso, en el fondo, el sistema, por eso aparece la Trinidad, es trinitario, ¿no? Porque hay un tercer movimiento, un tercer aspecto en el ciclo, que es el retorno, el regreso al punto primordial, a la unidad. Es decir, que se sale de la unidad, al salir de la unidad se despliega y se crea una dualidad, pero luego se regresa al punto inicial, porque hay un regreso a la casa del Padre, como se suele decir, ¿no? Al punto primordial, al uno. Entonces, eso hace que sea, en realidad, un movimiento de 3 puntos, la dualidad y el tercero, que es el regreso, el retorno al punto inicial. Y eso es lo que finalmente convierte a la dinámica vital en un sistema perfecto, completo, circular, en una auténtica historia interminable. Y ahora sí, concluyo el vídeo, espero que os haya gustado, y si es así, pues os animo a que deis me gusta y sobre todo que os suscribáis al canal, porque me viene muy bien para poder pues, divulgar esta información y que llegue a la mayor gente posible.
También os animo que me sigáis en redes sociales, porque tengo cuentas en Twitter y en Facebook que se llaman precisamente La Huella de las Estrellas. Y nada más, muchísimas gracias por vuestra atención, un saludo y bendiciones a todos.